Vamos a empezar, hermanos, con la predicación del día de hoy. Si gusta acompañarme, vamos a estar en Marcos capítulo 11. Vamos a continuar. ¿Recuerdan la vez pasada que estábamos en el libro de Marcos? Veíamos la entrada triunfal de Jesús, iba camino a Jerusalén. Y en Marcos capítulo 11 vamos a seguir del versículo 12 en adelante. Es una bendición poder estudiar versículo por versículo expositivamente la palabra de Dios para entender el contexto de las cosas que Jesús dijo y por qué las decía y qué aplicación tienen para las personas en aquel momento y también para nosotros hoy como la iglesia de Cristo. Entonces, en Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14, nos vamos a centrar en estos versículos únicamente y los voy a leer. Dicen lo siguiente: a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol: que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. He escuchado muchas interpretaciones diferentes de este pasaje, pero como vamos a ver a continuación, la misma Biblia, el mismo Evangelio explica lo que significa esta frase que Jesús dijo. He escuchado muchas personas querer aplicar su situación en la que ellos se encuentran y forzarla dentro de las Escrituras, o que las Escrituras digan lo que ellos piensan que significa. Pero vamos a ver cómo es de bendición las palabras que habla Jesús, aún cuando para nosotros no tienen mucho sentido. Así que vamos a orar y pedir que sea el Espíritu Santo el que ayude a entender nos ayude a entender esta predicación y podamos ser edificados. Amén. Señor, el día de hoy queremos aprender de tu palabra, queremos, Señor, crecer espiritualmente, queremos conocer tu voluntad para nuestras vidas. En muchas ocasiones no sabemos qué hacer, a dónde ir, con quién acudir, pero sabemos que en tu palabra, Señor, encontramos respuestas para las preguntas más difíciles de nuestro ser, de nuestro interior. Te pedimos, Padre, que el día de hoy tu Espíritu Santo nos guíe en pensamiento, que nos guíe hacia tu luz, Padre, que podamos seguirte, que tu Espíritu Santo nos fortalezca para vivir en obediencia hacia ti, Señor. Y como vamos a aprender el día de hoy, que podamos, Padre, producir fruto, un fruto digno de arrepentimiento que te honre y te glorifique a ti, Señor. Te agradecemos por esta tarde y pedimos que este tiempo sea de provecho para nuestras almas. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Entonces, estos tres versículos que leímos, 12, 13 y 14, estamos viendo cómo Jesús va caminando. Lo primero que nos explica es que están en Betania. Ya veíamos la entrada triunfal de Jesús, que la gente llevaba palmeras, veíamos el asno, el burrito, y ya se quedaron ahí durante la noche. El día siguiente ya amaneció, ya van a salir, y al parecer no desayunaron, porque salen de ahí. El versículo 12 nos dice que en la mañana, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Lo primero que podemos notar aquí, hermanos, es que Jesús tenía un cuerpo tal como el nuestro. Muchas veces se nos olvida que Jesús era humano así como nosotros. Y cuando en la cruz Él decía: tengo sed. Y cuando lo latigaban, y cuando vemos en las películas que le clavan la corona de espinas, cuando le clavan en sus brazos y su piel, se nos olvida que Él era humano como nosotros. Que Él también sentía, que Él también lloró por su amigo Lázaro cuando murió, que Él también experimentó el hambre cuando ayunó 40 días en el desierto. Se nos olvida que Jesús tenía un cuerpo tal como el nuestro, y es lo que nos habla también el libro de Hebreos, que Jesús venció a todas las tentaciones en un cuerpo como el nuestro. No nos habla acerca de que nosotros también tengamos que ser perfectos, pero sí nos habla el Evangelio de que debemos creer en aquel que sí lo fue, en Jesús. Y es donde viene un nuevo nacimiento, una fe verdadera en que Jesús fue perfecto y yo no lo soy. En la cruz Él murió por mis pecados, por mis imperfecciones, por mis defectos, por mi desobediencia y rebeldía, por la vergüenza de mi pecado, y lo bueno de Él fue puesto a mi favor. Y con agradecimiento a lo que Él ha hecho por mí, yo le quiero servir, yo quiero obedecerle, quiero honrarle en mi vida. Entonces, en un cuerpo tal como el de nosotros, Jesús tiene hambre. En la mañana yo creo que si no hubiéramos desayunado, entendiéramos perfectamente esta predicación.
si estuviéramos sentados entre las bancas con hambre. Y que de repente a la distancia usted vea un árbol, bueno, no sé si es árbol, porque a veces no crecen muy grandes los higos, ¿no? Que usted lo vea y diga, ojalá tenga un higo dulce, ojalá tenga higos maduros. Y vemos aquí que en el versículo 13, vio la higuera frondosa, tenía muchas hojas. Solo que se acercó Jesús y no había nada de higos. También aquí nos dice algo muy importante, que no era la temporada de los higos. Es como si yo voy a la casa de mis papás y veo el árbol de ciruelas y de mangos y se me antojan, pero ¿cómo voy a esperar que tenga mangos o ciruelas si es el invierno o el otoño? No es la temporada de esas frutas. Jesús se acerca al árbol, está muy frondoso, tiene muchas hojas, pero no es la temporada. Estaba lleno de hojas, pero no tenía fruto. Y aquí empieza a ver la enseñanza que Jesús le quería dar a sus discípulos. Jesús hace de esa higuera un ejemplo, un momento de enseñanza para sus discípulos. Jesús ve esta higuera verde y frondosa, llena de hojas, pero no tenía frutos. Y yo creo que ya más o menos estamos dándonos cuenta de cuál era la enseñanza que Jesús le quería dar a sus discípulos. En el mundo de plantas, o no sé si se le llama el mundo vegetal, o el mundo de las plantas, o el mundo verde, de todo lo que consiste de las flores, el pasto, los árboles, los arbustos. Vemos que esta enseñanza no era para el árbol, esta enseñanza no era para las otras huertas que se encontraban ahí cerca, esta enseñanza era para los hombres de esa generación. Esa higuera que se encontraba ahí, llena, frondosa de hojas, pero sin fruto, era una enseñanza representando a la generación de la que Jesús se encontraba. ¿Y cuál podría ser esa enseñanza? Bueno, que vemos en el versículo 13, cuando termina, que no era la temporada de los higos, pero Jesús en el versículo 14 maldice esta higuera con las siguientes palabras: que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y más importante, dice que los discípulos lo oyeron. Esa enseñanza era para ellos. ¿Y qué significa? Primeramente, vamos a Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28. Aquí es la primera bendición o promesa que Dios da. Génesis capítulo 1, la creación. Versículo 27 y 28. Disculpen, se me pegan las hojas aquí de la Biblia. Dice los siguientes versículos: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a la imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Ahora la bendición que Dios da, versículo 28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. La primera bendición que Dios da al ser humano es de que se fructificaran y multiplicaran. Eso es algo que la Biblia ve como una bendición, algo bueno para el hombre, que el hombre sea fructífero y que se multiplique. Pero las palabras que Jesús le habló a la higuera en el versículo 14 era completamente contrario a lo que está hablando aquí Dios. Le dice a la higuera que nadie jamás volverá a comer ese fruto. Dice el versículo 14 que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Un contraste tan grande. Cuando Dios bendice en el capítulo 1, el primer capítulo de toda la Biblia, ahora vemos a Jesús maldiciendo a un árbol. Pero ¿acaso Dios de Jesús tenía algún problema con esa higuera? ¿No le gustó? ¿Se molestó? ¿Sería del hambre que tenía, que salió de sus casillas y dijo: ¿sabes qué? Voy a maldecir a esta higuera porque tengo mucha hambre. Hermanos, Jesús no era como nosotros. Jesús no pecó jamás. Hacer eso sería un acto de venganza contra la misma creación de Él.
Por lo tanto, sabemos que no era algo en contra de ese árbol, no era algo en contra de la higuera, pero sí era un mensaje que estaba siendo hablado acerca de la generación en la que Jesús se encontraba, y ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle. Quisiera recordarles que en el libro de Jueces, en el capítulo 9, encontramos una historia, una parábola, y así lo nombra la Biblia, la parábola de Jotam. Y antes de leerla, quiero recordarles quién era Jotam. Recordamos en el libro de Jueces, no había reyes sobre la tierra de Israel, solamente había hombres y algunas mujeres que Dios había levantado, que ellos ponían orden entre los conflictos civiles de las personas. Y estos hombres y mujeres se les daba el título de juez, y en la Biblia encontramos jueces muy famosos. Por ejemplo, Sansón fue un juez. Todos recordamos su historia de que tenía el cabello muy largo y una fuerza muy impresionante, pero lo que Dios lo había llamado era para que fuera juez sobre Israel, para que liberara al pueblo de sus enemigos, para resolver los conflictos entre ellos. Otro juez era Samuel. También tenemos del que vamos a hablar hoy, que es Gedeón. Nos recordamos a Gedeón con sus 300 hombres que vencen a un ejército grandísimo. Bueno, Jotam es hijo de Gedeón. Gedeón tuvo muchísimos hijos, pero había uno que no quería a sus hermanos, por lo tanto decide matarlos a todos y él quedarse con el trono sobre Israel. Y al matar a todos escapó solamente uno, el más chico, el menor, que es Jotam, y él está enfurecido con la gente por la manera en la que han tratado a los descendientes de su padre después de haber liberado al pueblo, y empieza a hablar una parábola, y la parábola nos habla de que la gente escogió al peor de todos los hijos de Gedeón para gobernar sobre ellos. Así que si me acompañan, vamos a ver Jueces capítulo 9, ya con esto creo que le vamos a entender un poco mejor a la parábola que él da. Jueces capítulo 9, versículos 7 al 15. Voy a leer un poco acerca de esta parábola que dice Jotam, y dice lo siguiente a partir del versículo 7. Cuando Jotam se enteró, subió a la cima del monte Gerizim y gritó: escúchenme, ciudadanos de Siquem, escúchenme a mí si quieren que Dios los escuche a ustedes. Cierta vez los árboles decidieron elegir un rey. Primero le dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Pero el olivo se negó diciendo: ¿dejaría yo de producir el aceite de oliva que bendice a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles? Entonces le dijeron a la higuera: reina sobre nosotros. Pero la higuera también se negó diciendo: ¿dejaría yo de producir mi dulce fruto solo para mecerme por encima de los árboles? Entonces le dijeron a la vid: reina sobre nosotros. Pero la vid también se negó diciendo: ¿dejaría yo de producir el vino que alegra a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles? No vamos a terminar el resto de la parábola porque no es el enfoque de hoy, pero lo quiero que nos veamos estos 3 ejemplos que está dando Jotam. Habla de que primeramente le dicen a la oliva, y le dice a la oliva: no, lo que yo más puedo servirle al hombre, a la creación, es a través del buen aceite que doy. Y dice que los árboles van ahora con la higuera y le dicen: higuera, queremos que tú reines sobre todos los árboles. Y dice que el honor de la higuera era dar un fruto dulce. Ese era el honor más grande que podía tener una higuera. Servirle a la creación de Dios, a los hombres, a través de un dulce fruto. Pero la higuera que Jesús encontró no tenía un fruto dulce. No tenía, de hecho, ningún fruto. No había nada que podía aportarle al ser humano. En esta parábola, la higuera no tiene la dulzura que podría servirle a nadie. Entonces recordemos los ejemplos que Jesús da en los evangelios acerca de la higuera. En el evangelio, ¿quiénes eran la higuera? ¿Qué representaba la higuera? Al pueblo de Israel, exactamente. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús viene y camina entre los hombres, en los evangelios Jesús dio varias
parábolas acerca de la higuera, y siempre que se hablaba de la higuera se hacía referencia al pueblo de Israel. Entonces, si vemos al pueblo de Israel siendo representado por esta higuera que Jesús la ve, no hay fruto en ella, pero estaba muy frondosa. Tenía hojas muy grandes y muy verdes y buena sombra, pero no había fruto en ella. Y Jesús, diciéndolo en una voz para que los discípulos escucharan, la maldice, diciendo que jamás volvería nadie a probar ese fruto de esa higuera. Es un mensaje para esa generación, la condenación de Dios sobre ese pueblo, que tenían toda la bendición de parte de Dios, tenían las hojas verdes, tenían la sombra, eran frondosas, tenían todo menos el fruto. No había un fruto de esa higuera. Ahora, para esa generación, para las personas que se encontraban en ese entonces, al entender lo que Jesús hablaba, ha de haber sido un mensaje impactante, decir: Jesús, si es el Mesías, si es el enviado de Dios, está condenando a su propio pueblo. ¿Por qué Jesús, representando a Dios, viniendo, estando aquí, siendo el enviado de Dios, vendría a condenarnos? En Lucas capítulo 13, versículos 6 al 8, vemos cómo Jesús claramente está condenando al pueblo de Israel, siendo representado por la higuera, y vamos a leer estos versículos. Lucas 13, del 6 al 8. Dice: más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos, al otro lado del valle del templo. Pedro, Santiago, Juan, perdón, estoy en Marcos, voy a leer Lucas 13. Del 6 al 8. Entonces bíblicamente los árboles en la Biblia representan cuernos. No en todas las ocasiones, en algunas partes sí. Sí, como la cita que En Reyes, en Isaías. Sí se estaba refiriendo a los pueblos, ¿no? Así es. Así es. También los océanos representan naciones. Los ríos también lo hacen. En la Biblia hay muchas maneras hay 44 autores en la Biblia, y cada autor utiliza diferentes maneras de explicar el mismo mensaje. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis es la misma situación 7 veces representada a través de símbolos distintos, pero es la misma cosa, que es el juicio de Dios viniendo sobre la rebeldía del hombre y una eternidad reinando junto con él para los justos. Entonces, 44 autores que utilizan diferentes maneras de interpretar y dar el mensaje para que el hombre no tenga excusa de decir: no lo sabía, nunca nos dijeron, nunca nos avisaron, nunca tuve yo ni la mínima idea de que Dios vendría a condenar a los rebeldes y pecadores. Entonces se llama parábola. La parábola es un mensaje divino del reino de Dios aplicado a un ejemplo de la vida cotidiana, para que nosotros entendamos cómo es el reino de los cielos. Para entender lo espiritual. Así es. Y de esa manera Jesús hablaba, y muchas veces nuestras predicaciones, y cuando hablamos con alguien que nunca ha tocado una Biblia, le hablamos acerca del renuevo del Espíritu Santo, y le hablamos de esto y aquello que ellos no entienden. ¿Por qué? Porque si vemos en los evangelios, Jesús jamás utilizó palabras fuera del alcance, o ejemplos fuera del alcance de la gente, sino que eran cosas que ellos podían relacionar para entender el reino de Dios. Así es. Así como vamos a leer aquí a Lucas 13, del 6 al 8, dice lo siguiente. Esta es la parábola de la higuera estéril. Y vamos a ver, quiero que nos enfoquemos en cómo la gente recibe este mensaje. Dice lo siguiente: luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad, déjala 1 año más, y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Versículo 9.
Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. Este mensaje que estamos viendo en Lucas 13 es el mismo mensaje que vamos a ver repetido una y otra vez cada vez que se hablan de una cosa, que es los frutos. Cada vez que se habla acerca del fruto de la higuera, el fruto de la vid, se habla acerca de una oportunidad que se da, un tiempo especial donde hay un cuidado. Podríamos nosotros verlo como la misericordia de Dios, la gracia de Él extendida, su bondad, su providencia, y que sale el sol para justos y pecadores todos los días, incluso cuando no lo merecemos y deberíamos haber ni despertado el día de hoy por nuestra maldad, que Él es bueno, cada uno de nosotros. Entonces aquí vemos que a la higuera se le da una oportunidad más, un año más. Pero ¿será ese el mensaje bíblico que le digamos a toda la gente? ¿Saben qué? Dios es bueno, Dios los ama y Dios está siendo paciente. Si no predicamos la segunda parte de ese mensaje, no estamos dándole a la palabra de Dios el lugar que corresponde, porque la siguiente parte dice, si no da fruto, córtala. En otras versiones de la palabra de Dios habla de que se le va a echar al fuego. En otras parábolas habla acerca de una condenación eterna. Pero hoy en día se hace tanto enfoque en no predicar de una cosa muy específica porque asusta a la gente, y eso es el infierno. Tantas iglesias que no se atreven a pronunciar la palabra infierno porque vivimos en una sociedad donde todo es amor, donde Dios acepta a todos tal y como somos. Y no, Dios es cada uno de nosotros somos un caso especial, y Dios nos va a tratar diferente dependiendo de cómo yo fui, porque las situaciones y las circunstancias me obligaron a ser de cierta manera. Pero la realidad es de que no será así, hay un estándar. Y solamente hay dos caminos en la Biblia. Desde el principio vemos que hay lo bueno y lo malo. Está frío y caliente, el camino ancho, el camino angosto. Está el cielo y está el infierno, está la vida eterna y la muerte eterna. No hay un tercer camino, no hay otra alternativa, no hay otra opción. Solamente están las ovejas y los cabritos. No hay una tercera opción, no hay. Si hay alguien entre nosotros, hermanos, y yo lo he sabido, me han dicho hermanos en la iglesia, es que es lo que la Biblia dice, pero yo creo que es diferente. Es lo que la palabra de Dios dice, pero yo siento que debe de haber otro camino. Hermanos, está bien si usted siente otra cosa, pero no podemos negar la verdad de las Escrituras. No puedo yo poner mis sentimientos o mis ideas, o porque conozco el sufrimiento que ha experimentado otra persona, decir, bueno, todos estos serán juzgados de acuerdo a la palabra de Dios, pero tú, por ser especial, Dios te va a juzgar diferente. Claro que no. Todos tenemos la misma misericordia extendida de Dios cada día, y todos nosotros también un día enfrentaremos el mismo juicio. Y es una bendición saber que Dios nos ha llamado para salvación, que ha puesto sus ojos en nosotros, y como decía hace un momento, a través de parábolas, de enseñanzas, a través de diferentes autores y diferentes ejemplos y diferentes maneras, Dios se encarga de que todos sepamos que hay una condenación eterna, pero que hay una esperanza que se encuentra en Cristo Jesús, para que ninguna persona diga, no lo supe, no me dijeron, no me enteré, nadie me avisó. Cuando vemos la higuera en el capítulo 13, vemos que ya se cansó, se le dice al jardinero, vamos a cortarla, y no, espérate un año más. Pero ¿cuál es el requisito? Que haya fruto. Ahora, nosotros como creyentes siempre es un tema de debate, porque podemos nosotros ser como esa higuera frondosa que estaba verde y tenía hojas muy grandes, y ¿será realmente eso lo que Jesús buscaba en la higuera? Podemos ver que no. Y eso hace referencia a la apariencia. Podemos tener una apariencia de una higuera muy buena, un árbol muy frondoso que sí da, o aparentemente está muy sano. Podemos nosotros hacer buenas obras, dar buenas ofrendas, venir aquí a la iglesia y trapear y recoger y limpiar, y puedo darle raite a todos los hermanos, y puedo prepararles la mejor comida y dejársela allá afuera para cuando se vaya hasta le lleve a sus familiares. Y podría yo tocar todos los instrumentos a la misma vez y cantar bien bonito y prepararles el boletín y traerles agua fría y todo lo demás, pero esas solamente son hojas. Eso solamente es la apariencia, lo exterior.
Yo podría venir de traje con corbata, hermanos, y hacer lo mejor que yo pudiera en mis fuerzas, a yo queriendo ganarme el cielo. Pero sabemos que eso no es lo que buscaba Dios. ¿Por qué sabemos que eso no buscaba? Porque el pueblo de Israel se encontraba lleno de sacerdotes, llenos de escribas, llenos de hombres religiosos, fariseos y saduceos. Y había saduceos y de todos tipos de hombres religiosos. Y todos hacían de acuerdo a lo que ellos entendían que Jesús quería que hicieran. Y ellos ayunaban, ellos ofrendaban, y ellos se abstenían de muchas cosas y se vestían de una manera diferente. Y hablaban de una manera diferente. Intentaban que lo exterior siempre estuviera de una manera impecable. Pero no había fruto. Las hojas estaban bonitas, el árbol aparentaba estar sano y realmente no lo estaba. Aquí vemos también una higuera que no produce fruto, y como veíamos en Jueces 9, si no produce ese fruto dulce, no tiene honor esa higuera, no está produciendo no está aportando en ninguna manera al humano, a la creación de Dios. Entonces, en el libro de Mateo encontramos muchas frases y referencias a la higuera. Y quiero que nos enfoquemos primeramente en Mateo capítulo 3, versículos 7 al 10. Mateo 3, del 7 al 10. Es el relato de Juan el Bautista cuando predicaba antes de que Jesús fuera bautizado. Juan el Bautista, sabemos por lo que la palabra de Dios nos dice, que era un profeta como ningún otro, venía a preparar el camino para el Mesías. Y Juan el Bautista es de mis predicadores favoritos en la Biblia, porque él mismo habla de que es la voz que clamaba en el desierto. Traía un mensaje que era rechazado por toda la orden religiosa de ese tiempo, pero él aún no se callaba. Aún cuando su vida estaba siendo amenazada, aún cuando el mensaje que predicaba no era aceptado y él era rechazado por el mensaje que compartía, él seguía siendo esa voz en el desierto. ¿Y qué es el mensaje que él anunciaba? ¿Por qué era rechazado? Bueno, vamos a ver del versículo 7 al 10. Dice lo siguiente: cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, les enfrentó: camada de víboras, o en la versión Reina Valera, generación de víboras. Aquí les está hablando a los sacerdotes o a los curas del judaísmo. Sigue diciendo: ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está listo para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. El mensaje de Juan el Bautista hacia la orden religiosa, hacia los líderes religiosos de su generación, aquí dice de una manera diferente. En la versión Reina Valera habla acerca de los frutos, que den frutos dignos de arrepentimiento. Y él miraba a esta generación y decía: ustedes se cuidan de todo en apariencia, generación de víboras. ¿Por qué? Porque por fuera daban una apariencia de piedad, aparentaban ser buenos, aparentaban ser creyentes. Pero les dice Juan el Bautista: no, tienen que producir frutos dignos de arrepentimiento. Es el mismo mensaje que vemos en Lucas 13, es el mismo mensaje de Marcos 11, cuando Jesús ve la higuera y no tenía nada contra la higuera. Era un mensaje representando al pueblo de Israel, que tenían frondosos, grandes, verdes, pero no había fruto. Y vemos que aquí termina Juan el Bautista con el mismo mensaje que terminó Jesús en Lucas 13. El mensaje de Jesús era: si en un año no produce fruto, será cortada. Y aquí mismo también vemos la consistencia en las escrituras, que también dice Juan el Bautista: todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Marcos 11, donde empezamos, habla de que Jesús maldijo a la higuera diciéndole: jamás nadie probará tu fruto. Ahora, este es un tema que se ve una y otra vez a través de todas las escrituras, hermanos.
Vemos en el versículo 7 aquí que viene la ira venidera. Hay una advertencia. Se les está diciendo, oigan, escuchen, va a venir el día en el que Dios condenará nuestro pecado. En el versículo 8 vemos que se les dice, arrepiéntanse, frutos dignos de arrepentimiento. En el versículo 9 se les habla de la falsa seguridad. ¿Cuál es esa falsa seguridad? Bueno, yo soy malo, pero le doy tenis a los niños pobres. Voy a Guaymas y ayudo allá a los niños y soy traductor de algunos misioneros y llevo mucho tiempo sirviendo a la iglesia y siempre he recogido y puesto sillas y les enseñé a tocar a los niños algunas canciones. Eso es una falsa seguridad de su salvación. Nadie se irá al cielo por algo bueno que hayan hecho. De hecho, si hoy tenemos salvación es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Incluso la misma fe que tenemos para creer en Él proviene de Él mismo. No somos salvos por nuestras buenas obras ni nuestras buenas intenciones, ni porque todo el año hice cosas malas y en diciembre fui y le di dinero a una casa hogar. O compré abanicos nuevos a la iglesia porque ya no sirven los de atrás. No sé, hermanos, póngale usted lo que quiera, a la apariencia, al exterior, una obra buena de caridad o de generosidad. Eso no es lo que Dios busca. Busca frutos dignos de arrepentimiento. Y ahorita al final vamos a ver cuáles son esos frutos. ¿Qué es lo que Dios realmente está buscando en aquellos que le conocen? Vamos a ver también en Mateo capítulo 7, el Sermón del Monte. Empieza este sermón en el capítulo 5, siempre lo he mencionado, el Sermón del Monte me gusta mucho porque si alguna vez usted se ha preguntado cómo predicaba Jesús, bueno, así predicaba. El Sermón del Monte es la predicación más larga registrada de Jesús en toda la Biblia. Del capítulo 5 al 7 es ahí donde tenemos las bienaventuranzas, tenemos la regla de oro, tenemos el Padre Nuestro, tenemos las leyes acerca del amor al dinero, tenemos Mateo 6 donde habla de que pongamos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, que no nos preocupemos de lo material. Capítulo 7 continúa hablando acerca de la vida espiritual del hombre. Vienen los dos cimientos, el que está en la roca y el que está en la arena, pero aquí el que vamos a leer nos vamos a enfocar en el fruto del versículo 15 al 20. Dice lo siguiente, Mateo 7 del 15 al 20. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. La Biblia es muy clara, esta es una manera muy elocuente, muy bonita, muy poética, de explicar lo mismo que nosotros ya sabemos, que puedes aparentar una cosa, pero hasta que vemos sus frutos como es, el diario vivir, podemos nosotros identificar realmente qué frutos hay en nuestras vidas. El problema más grande que yo he encontrado con este pasaje es que cada vez que lo estudiamos, todos nos ponemos a pensar en otro menos en nosotros mismos. A mí no me gusta cuando venimos a la iglesia a escuchar una predicación y se la aplicamos al vecino, se la aplicamos a todos los que no vinieron. Decimos, ¿por qué no vino tal persona el día de hoy? Estuvo excelente la predicación. Es más, voy a buscar la grabación para mandársela. Hermanos, siempre ha pasado en todas las iglesias todo el tiempo, la verdad. Nos sentamos aquí y decimos, qué bueno para mi primo que anda mal, qué bueno para... No, esta predicación es para nosotros, para mí, hermanos, para mí, nuestros frutos. Entonces, cuando estamos leyendo y nos habla acerca de que nuestros frutos, nosotros nos conocemos, nosotros sabemos cómo somos, nosotros sabemos que podemos aparentar ser buenos y nos esforzamos y a veces es muy difícil serlo. Y ya cuando no están los hermanos podemos dejar la guardia y decir, ya puedo hacer lo que yo quiero y escuchar lo que quiero y hablar como quiero porque ya no están los demás. Pero a Dios nadie lo engaña, hermanos. El problema más grande muchas veces es de que nos escondemos del pastor Gerardo, decimos, ya no está, qué bueno para que no me vea.
ya no estoy viviendo en su casa, y ahora sí puedo hacer lo que yo quiera, ya puedo comportarme como soy. No, hermanos. Recordemos que Dios está en todo lugar, en todas partes, y Él no será engañado. Él nos ve lo que hacemos en nuestra casa cuando nadie está ahí, todo lo que hacemos en nuestro teléfono, todos los lugares a donde vamos, en qué gastamos nuestro dinero, en qué pensamos, lo que queremos decir realmente, cómo nos sentimos. Él nos conoce. Por eso dice la Biblia que de un árbol malo, si nuestro interior es malo, no pueden salir buenas obras. ¿Por qué? Porque si yo les traigo la mejor comida, pero si a ustedes no les gustó, yo me voy a sentir y voy a decir, no les traigo nada porque les traje la mejor comida que pude preparar y ni les gustó. Pero si es un buen corazón, si es un buen fruto, y les trae comida y a nadie le gustó, y dice, no, pues a la otra traigo lo mejor, hermanos, discúlpenme. Muy diferente, es muy distinto. Y si es un buen corazón, tiene frutos buenos. Y si es mal árbol, da malos frutos. A la larga, al tiempo, no se puede esconder ese fruto, para bien o para mal. De hecho, en el capítulo 7, la Biblia, el siguiente pasaje, si ustedes quieren ver, habla acerca de todo aquel que echó fuera demonios en su nombre y se paró aquí y predicó. Para mí este es de los pasajes más difíciles como predicador. Y se paran y dicen, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. Hermanos, ¿qué tal si yo predico excelente? Pero bajándome de aquí tengo una mente asquerosa, perversa, hago cosas que no debo, tengo malos pensamientos y soy celoso por dentro y egoísta y codicioso. ¿De qué me sirve tener el don de poder hablar bien o enseñar bien y que yo esté bien perdido? ¿Qué gané con eso? ¿Yo qué gané con eso? Absolutamente nada. Y como veíamos la predicación de Juan el Bautista, que al final habrá una condenación. Lucas 13, Jesús dice, será cortado. La maldición de Jesús sobre la higuera, aquí también se nos dice que todos aquellos que tienen un fruto malo serán cortados y echados al fuego. Nuevamente la escritura es consistente, es el mismo mensaje. Diferentes ejemplos, diferentes predicadores, pero el mismo mensaje. Entonces vamos a continuar con Mateo 13. Si hoy nosotros somos impactados, hermanos, por esta palabra, si somos desafiados, imagínense cuando Jesús se las dijo de cara a cara a todos estos fariseos y saduceos y líderes religiosos que se creían tan perfectos, y que Jesús, que nació en un pesebre en una granja, viniera y les dijera a ustedes, están mal. Si somos retados y confrontados en nuestra vida por leer unos versículos, habrá Jesús caminando entre la gente de esa generación y decirles, toda esta generación es mala, es perversa, es incrédula. Vamos a leer Mateo capítulo 13, vamos a ver el versículo 23, porque el capítulo 13 de Mateo habla acerca de la parábola del sembrador, que va el sembrador y echa semilla, y la semilla cae en diferente lugar, una entre los espinos, entre las piedras, y una cae en el campo, en el buen campo. Y el versículo 23 nos dice qué es lo que sucede el que sale con la semilla que cae en la buena tierra. Dice lo siguiente: las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios, y producen una cosecha 30 y 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Jesús dice, la semilla la semilla es la misma, y la parábola explica que la semilla es el evangelio. Jesús dice, los que escuchan, los que lo oyen, los que lo entienden, lo meditan, lo obedecen, dan un fruto. Buena tierra. El problema no era la semilla, hermanos, el problema no es el mensaje no ha cambiado desde antes de que Jesús viniera al mundo. El problema es dónde cae esa semilla. Y como explica la parábola, hay unos que empiezan a crecer, pero los afanes de este mundo apagan esa semilla. Otra semilla cae en el camino y viene Satanás, como los pájaros que vienen y se la comen, se lo llevan. Otra que cae entre la roca, los espinos, que los problemas son demasiados y dicen, ya no puedo continuar, ya no puedo seguir. Desde que me hice cristiano, todo me sale mal. Prefiero estar nuevamente como estaba antes a batallar siendo un cristiano. Y yo he conocido gente así también. Pero hoy, hermanos, estamos aquí, hemos perseverado por la gracia de Dios.
¿Cuántos desde que usted empezó a congregarse han dejado, tirado la toalla, han desaparecido y ya ni conocemos o sabemos de ellos? ¿Cuántas personas hemos conocido que dan una apariencia de piedad, pero ya no están aquí? Y no hablo de esta iglesia, hablo del cuerpo de Cristo en general. Tantos hermanos. Por eso es un gozo saber que a pesar de todo lo que ha pasado, Dios sigue extendiendo su misericordia y su perdón y aún estamos aquí. Sabiendo que tenemos errores, dificultades, tenemos diferentes debilidades, Dios sigue siendo bueno y nos ha ayudado a mantenernos hasta aquí. Eso es una gran bendición y que no somos lo como éramos ayer o antier o hace 10, 15 o 5 años. Por más mínimo o mucho que sea, hay un cambio. Se ha producido algo diferente en nosotros. Eso es algo que yo siempre le doy gracias a Dios porque me ha tocado ver jóvenes con los que me bauticé, las cosas que hoy en día publican en redes sociales, dónde están, cómo ha cambiado su vida y no para bien. Pero hay otros que veo que han crecido espiritualmente, madurado y me da gozo ver que continúan en el camino. Y Dios los ha bendecido. Y vamos a terminar, hermanos, aquí del libro de Mateos con el fruto del capítulo 21. Vamos a ver el versículo 18 y 20. Esta es la misma parábola o la misma situación que Jesús encontró en el libro de Marcos 11. Solamente que tenemos el relato del autor de este evangelio. Dice lo siguiente, es la capítulo 21, versículo 18 al 20. Por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo, que jamás vuelva a dar frutos. De inmediato la higuera se marchitó. Al ver eso, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron, ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y muchas más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa, si tienen la fe, la recibirán. Mismo relato, ahora vemos que dice el autor, Mateo, uno de los discípulos de Jesús, y cuando Jesús la maldice, en ese momento inmediatamente se seca. Lo que podemos ver es de que el mensaje sigue siendo el mismo, de que hay una higuera muy frondosa, muy verde, aparentemente sana, pero no hay fruto, no era lo que Jesús buscaba y la maldice con la condenación. Es lo que ha sucedido en todos los relatos que hemos estudiado hasta el día de hoy. Entonces, para concluir, ¿qué será el fruto que Dios realmente busca entonces? El mensaje de hoy no es para que salgamos de la iglesia todos angustiados y preocupados y decir, no, ya para qué para qué continúo si de todas maneras voy a ser condenado. No, para que tengamos el enfoque en las cosas correctas, hermanos, porque muchas veces nos desenfocamos. Pensamos que es más importante lo exterior, de cómo trato a los demás, pero hermanos, si nuestro interior es bueno, también lo exterior lo va a hacer. Si nuestro corazón es bueno, las obras que hagamos también van a ser buenas. Pero muchas veces nos enfocamos más por lo exterior que lo que realmente hay en nuestro corazón. Vamos a terminar con Gálatas capítulo 5. Vamos a ver la diferencia entre el fruto de la carne y el fruto del Espíritu. Gálatas 5, vamos a leer del versículo 16 al 26. Dice lo siguiente: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Esto es Pablo hablándole a la iglesia, gente que se congregaba igual que nosotros. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia seguimos teniendo luchas, tentaciones y pruebas. Dice el versículo 17, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí.
Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Está hablando acerca de una obediencia externa únicamente para ganarnos el cielo. Y habla Pablo aquí de esa lucha que hay dentro de nosotros, y nosotros conocemos esa lucha. Y yo sé que si estoy viendo tal canal, ¿a dónde me va a llevar? Y el Espíritu Santo me redarguye y me dice, Alex, no hagas eso, pero mi carne dice, sí, hazlo. O pasa una muchacha y quiero verla y sé que está mal, pero quiero ver, entonces está esa lucha constante. O si mi tentación es el robar, veo algo ajeno y digo, lo agarro o no lo agarro, está esa lucha interna. O si mi tentación es el fumar o tantos vicios o juegos de azar, o no sé, usted póngale nombre a la tentación que sea, siempre está esa lucha. ¿Lo hago o no lo hago? Y el Espíritu dice no, y nos recuerda la palabra, y nos recuerda las enseñanzas, y nos recuerda lo que es bueno. Y la carne dice, sí, hazlo, te vas a sentir bien, te vas a gozar, te vas a alegrar, y está esa lucha. Entonces, versículo 19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y aquí nos hace una lista Pablo, pero nosotros ya los conocemos. Empieza con inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Nosotros sabemos que si yo me conozco que si me voy por ese camino o continúo teniendo este pensamiento, sé dónde voy a terminar. Y sigue diciendo las Escrituras, permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Y por qué les dice esto Pablo? Porque dentro de la iglesia estaba sucediendo. Dentro de la iglesia estaba siempre esa lucha de que el creyente está luchando en contra de la carne. Es una realidad. No lo podemos negar. Sigue diciendo el versículo 22, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Y aquí está la clave. Yo estoy luchando de que Alex, no lo hagas si hazlo, no lo hagas si hazlo. Y dice Pablo, sigan la guía del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que yo sé que está mal. Y al momento viene a mi mente la predicación de este domingo y viene a mi mente que está mal y sé cómo terminó tal persona y empieza esa lucha y dice Pablo, sigan la guía del Espíritu. ¿No? Hermanos, ¿alguna vez, por lo menos una semana, ha intentado obedecer al Espíritu Santo en su vida? Esa conciencia que le dice no lo hagan. ¿Alguna vez por un lapso de 5 días han intentado obedecerle y ver cómo su vida mejora increíblemente? Es más, yo los reto a que lo intenten esta semana. Solamente, aunque usted no quiera y esté en contra de lo que usted más desee, siga esa voz, siga esa conciencia, siga la voz del Espíritu Santo. Obedezca la palabra de Dios por una semana y vea cómo va a mejorar su vida en calidad, en gozo, en paz, sabiendo que Dios tiene todo en control, que Él no debemos preocuparnos porque Él tiene todo en sus manos. Sigue diciendo el pasaje para concluir, versículo 25, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Esto es para finalizar, dice Pablo, tal vez te sientas que ya lo has logrado todo y te vayas a sentir por encima o superior espiritualmente. Oh, yo soy superior a los demás porque yo no hago lo que ellos hacen. Y dice Pablo, no, tampoco no te vayas para allá. Debemos nosotros reconocer que tenemos debilidades. Nuestra meta es producir buen fruto. Está la advertencia que Dios ha dado, que es una realidad, que habrá una condenación para todo aquel que no dé buen fruto. Estamos siendo advertidos, pero también la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo está ahí para fortalecernos y ayudarnos a vivir libres
de las cadenas y la esclavitud del pecado. Y por encima de todo esto, tenemos el Evangelio de Cristo Jesús muriendo en la cruz del Calvario, que Él sí fue perfecto. En las mismas tentaciones que todos tenemos, Él no pecó. Ponemos nuestra fe en Él, le pedimos fortaleza, queremos ser como Él. Nos acercamos a su palabra, nos acercamos al cuerpo de Cristo para ser fortalecidos, como termina aquí diciendo, no en competencia, no teniendo envidia unos con otros, no provocándonos unos a otros, sino que sí nos habla de orando unos por otros, soportándonos unos a otros, animándonos unos por otros y orando los unos por los otros. Así que el día de hoy, hermanos, esta es la enseñanza que he preparado. Vamos a continuar el próximo domingo con Marcos 11, cuando Jesús voltea las mesas en el templo, y espero que haya sido de bendición. Yo me siento redarguido por los versículos que leí. Es difícil, como les he comentado en otras predicaciones, predicar estos mensajes porque son para mí también. Y yo sé que voy a hacer cosas que no debo y tal vez se decepcione de mí, pero hermano, pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús y oremos los unos por los otros, ayudémonos, y cuando vengamos a la iglesia, que nuestra intención sea esa, acercarnos juntos más a Dios. Como leíamos aquí en su palabra, no en competencia, no con envidia, no con celo, sino ayudándonos, agarrándonos de la mano, empujándonos, diciendo, hey hermano, échale ganas, vamos, Él la lleva. Así que vamos a ayudarnos, hermanos, unos a otros. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para darle gracias a Dios y terminar en oración. Padre, te agradecemos en esta tarde el poder venir ante ti, Señor. Te agradecemos porque desde que inició el servicio estamos alegres y gozosos contigo, Señor, al ver a los niños ministrar en alabanza. Te agradecemos, Señor, porque nos has permitido estar hasta aquí, Señor. Otra semana en que tú has sido fiel con nosotros. Otra semana, Señor, donde tú nos has dado salud, has provisto nuestras necesidades, Señor. Has mostrado tu gracia con nosotros, has sido amoroso y fiel a tus promesas, Padre. Y hoy venimos humillados delante de ti a leer las Escrituras, Señor. Hay tantas fallas en nuestras vidas, hay tantas tentaciones, Señor, y nos acercamos a ti, como nos dice tu palabra, para dar buen fruto, Señor. Nadie de los que estamos aquí, Señor, estamos aquí porque no tengamos algo mejor que hacer o porque no queramos estar en casa. Hemos llegado hasta aquí, Señor, porque queremos ser más como tú, queremos ser fortalecidos espiritualmente, queremos crecer, queremos madurar y ser más como tú, Señor Jesús. Pido que tu Espíritu Santo nos ayude, nos dé dominio propio, nos ayude a encontrar este gozo, Señor, este amor de lo cual nos habla tu palabra. Creemos que es real, Señor. Te pido que haya ese amor mutuo entre la iglesia, que sintamos tu amor, que haya aprecio los unos por los otros y nos ayudamos a crecer juntos, Señor. Te pido que no sea una competencia de santos, ni que sea por envidia, ni nos provoquemos, sino que estemos ahí para animarnos, Señor, para ayudarnos a crecer. Señor, te pido por cada uno de los que estamos aquí, por los padres de familia, por las amas de casa, por las esposas, y sobre todo, Señor, te pedimos por los niños, que podamos ser buenos ejemplos para ellos, que los ayudamos a crecer, Señor, que los errores que hemos cometido como adultos, como iglesia, Señor, ellos no los repitan, que aprendan y que puedan, Señor, servirte mejor que nosotros, que sean mejor en cada área de sus vidas, Padre. Ayúdanos a ser de bendición para nuestra comunidad, Padre, y que podamos glorificarte en todo lo que hagamos, Señor Jesús. Te pido por la iglesia que tengas misericordia de nosotros, Señor, que traigas a los que han de ser salvos, Padre. Y te pedimos especialmente por nuestro pastor, Señor, que donde él esté allá entrenando, que tú lo cuides, tú lo protejas, Señor, que él también pueda disfrutar del tiempo que pase ya, Padre, pero te pedimos que pronto esté de regreso con nosotros. Te agradecemos, Señor, por todas tus bendiciones. Sabemos que tú tienes todo el control y ponemos, Señor, nuestra fe, nuestra confianza en ti. Danos paz, Señor, danos gozo. Pedimos que bendigas a la iglesia. Pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.